bienvenidas, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Restaurando al Ser, donde, bueno, ya Sami nos presentó a todas, ¿sí? Claro. Recuerden que Restaurando al Ser es el espacio donde te acompañamos desde el lugar oscuro y temeroso de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy estamos en Valle de Bravo. ¿Alguien? El día de hoy estamos en Valle de Bravo, en la casa de Adriana Sabiñón. Su casa. Sí, que nos invitó a pasar un fin de semana acá, que ha sido muy enriquecedor para esta comunidad de Meditation, donde, bueno, aprovechamos, por supuesto, la visita a México de Adriana Migueles. Gracias. Sí. Que también hizo su transmisión de su programa de hoy en la mañana desde acá. Y bueno, la intención de este día, por supuesto, es participar todas, ¿no? Y mostrar parte del gran equipo de Meditation y hablar de un tema que consideramos de vital importancia para los tiempos que están por venir, que es la comunidad y la cooperación, ¿no? Porque estamos pasando precisamente de un mundo de rivalidad y competencia, de un mundo donde predomina la energía masculina, a un mundo más circular. Es curioso porque, bueno, al final del día aquí terminamos armando una media luna, ¿no? Exacto. Y que representa precisamente esa comunión y esa parte de la energía curva, suave, que es la energía femenina, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un fin de semana, aparte de ser divertido y de descanso, que nos lo merecíamos, también ha sido muy intenso en cuanto a los temas que hemos platicado, porque a final de cuentas, todo lo que nosotros les compartimos aquí tiene que ver con nuestra experiencia personal, los procesos que cada una de nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, el primer día, en la noche, hicimos un maravilloso círculo de 6 mujeres leyendo oráculos aportados por nuestra querida host, Adri Sabiñón. Una gran felicidad. Y el tema que pusimos sobre la mesa es ¿qué pasa con Meditation? ¿Cuál es su labor en este mundo, en este momento tan álgido de la humanidad? Y una vez que tuvimos ese panorama, ver cuál sería la aportación de cada una de nosotras, pero cada una de nosotras representando a nuestros propios grupos, ¿no? Ayer nos decía Poli, y lo hemos sabido siempre, es que cada una de nosotros llega a 144, ¿no? Uh-huh. Que células, personas, qué sé yo, ¿no? Pero entonces cada una de nosotros está representando a 144, así es que imagínate, ¿no? 6 por 144 es un montón, mucho. Y platicábamos también que nos habíamos sentido muy solas en el camino, que habíamos transitado esto casi como en silencio, ¿no? No hablo de estas cosas raritas con los demás porque no me entienden, porque no me captan, porque no me sacan del grupo, me hacen a un lado. Y así transitamos por bastantes años y como ahorita de pronto hemos, por lo menos creo yo que para las 6 en nuestra experiencia ha sido un boom de encontrar gente afín cada vez más, en lo cual la labor de Meditation ha sido pues, nuclear para llegar a esto y encontrar más y más personas que estén en armonía con esto. Y yo les comentaba que de los mensajes que me han llegado a mí, que he recibido de alguna u otra forma, es que no nos podían dejar trabajar en grupo porque hubiéramos creado sectas o más religiones de las que ya hay, y eso no era el objetivo en esta transición. Entonces, por eso no nos dejaron juntarnos, no nos dejaron vernos antes.
porque se iba a generar esta misma idea que se ha ido generando, ¿no? Desde antes de Jesucristo, pero creo que Jesucristo, el ejemplo más claro es, él no vino a formar una religión, nunca jamás fue su objetivo, ¿no? Y mucho menos con una cabeza, ¿no? Y luego los de abajo, no. Y entonces, para no cometer ese mismo error, entre comillas, porque sabemos que todo fluye como debe de ser, a nosotros no nos permitieron juntarnos en grupo por mucho tiempo. Y ahora hacerlo desde un lugar femenino, porque ese también fue un reto para nosotras, tomar lo femenino, entonces sí ya nos están dejando juntar para generar esto, comunidad, en donde no hay nadie más ni nadie menos, ¿no? Lo que era la jerarquía antes, ahora simplemente es cuál es mi don y ese lo pongo al servicio. Entonces, si yo sé administración, yo pongo la administración. Si yo sé computación, yo pongo la computación. Si yo sé meditar, medito, ¿no? Si yo sé cómo acomodar la casa, pues acomodo la casa. Si yo sé medicina, pues yo pongo la medicina. Y no hay más ni menos, nadie es más importante y nadie es menos importante. Y esa es una transición de lo que yo llamo la mudanza del mundo del miedo al mundo del amor. Nos estamos cambiando de casa. Y en esta nueva casa, la tónica es esa: cooperación, comunidad. Lo que antes en el mundo del miedo es jerarquías, competencia. Y obedecer. Y obediencia, claro. Pero algo extraordinario que yo he estado observando en esta experiencia en un grupo con 6 mujeres es que efectivamente no hay competencia y respetamos el expertise de cada una. Pero también aprendemos que lo que yo sé lo puedo compartir con nosotros para que lo aprendan. No es mi saber y solo yo lo manejo. No, es para todos. Y eso ha sido una gran enseñanza porque ese es la verdadera comunión con el grupo. Lo que yo sé te lo brindo para que tú también lo sepas, porque no es mi saber, es el saber que compartes con todos para que sea una herramienta más en ti, ¿no? Y eso ha sido fantástico. Es una aventura que pues no se vive muy frecuentemente porque afuera es diferente. Afuera fíjense que se habla que las mujeres son las peores enemigas de las propias mujeres, ¿no? Y que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Pero en este nuevo plan, en esta transición, en este proceso, es fantástico, extraordinario, divertido, una aventura que no hubiera podido imaginar, más que ahora que la estoy viviendo aquí con estas mujeres y nos falta una. Sami, que está en la otra computadora. Bueno, por mi parte yo comento el primer placer de estar en mi país con estas hermosas y poderosas mujeres. Y realmente este anhelo de estar en este lugar es porque verdaderamente desde que inicié este camino con Meditation, si hay algo que ha prevalecido y que me ha motivado a continuar en este arduo camino, pues es este sostenerme en las otras mujeres, ¿no? Estar aquí para mí ha sido un regalo de la vida, de mi querida amiga también, que organizó esto. Pero ha sido una experiencia, y yo hablo aquí específicamente de la palabra contribución. Creo que esa palabra contribución es el gran valor del hoy, en donde, exactamente como lo narran ellas, donde ya no hay jefes, ya no hay empleados, ya no hay jerarquía, estamos todos aportando, pero en este aportar también yo recibo a cambio, ¿no?
si hay algo que es espina dorsal del desenvolvimiento de una sociedad, es justamente esta contribución y esa sensación de estar sostenidos unos por otros, ¿no? Estamos ahora, digamos, aprendiendo a disfrutar y a darle un valor distinto a esa energía femenina, ¿no? Sin olvidar también que hay una energía masculina presente, pero estamos viviendo la energía femenina desde otro lugar y aprendiendo a vivirla y a gozarla y a sentirnos absolutamente orgullosas de ello, ¿no? Ya tenemos una plataforma donde comunicarnos, donde expresarnos, donde hablar de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestros orgullos también, porque es muy loable que las mujeres nos sintamos orgullosas de ser quienes somos y de hacer lo que somos. Y entonces este espacio el día de hoy es para invitarlos a participar en estos movimientos en donde unos contribuimos con otros y bueno, lindísimo tema el día de hoy, ¿no? Sí, exacto. Levanten la mano porque en el momento que tú pidas ayuda hay muchísimas personas, seres, que es la nueva forma de expresarnos, que están contribuyendo aquí de una forma incondicional. Pero conforme lo que decías, aquí este es un resumen, yo les agradezco infinitamente por haber llegado aquí y es un resumen de lo que se trata Meditation. Comentabas que 144 personas. Para iniciar Meditation, sentados Alex y yo estábamos platicando de cómo hacer esto y él estaba recibiendo la idea para poderla manifestar, ¿no? Y escuchó perfectamente que la contribución era parte del ejercicio para formar comunidad. Entonces, una de las participaciones importantes era poner a nuestra gente, meditara o no meditara, ponerlas aquí y entonces habrían, como tenemos todas, muchos conocidos, o sea, todos mis amigos de Facebook entraron aquí queriendo sin querer, pero los metí a todos. O sea, escríbanse. A todos les mandé invitación, a todos los metí ahí, entonces empezaron a resonar muchísimos y al final, pues todavía hay personas que de hace 3 años tienen la invitación por ahí, ojalá la vean. Pero esta forma de confiar en lo que se tenía, entraron otros maestros y ellos invitaron a su vez otras personas, ¿no? Y esta es la forma de crecer. Y justo ahorita me recibo una llamada y me preguntan que cómo se hizo el Meditation. Meditation se hizo resonando, se hizo vibrando, sintiendo la información, sintiendo el mensaje. Esa es la parte más importante. Porque yo sí metí a la gente, pero si la gente no resonó con los temas, no resonó con la información que se iba a dar aquí, pudo bien haberse ido, pero a la vez pudo también haber traído más gente. Hoy por hoy ya somos más de 80,000 personas, creo. Hay una actividad impresionante, entrando muchos seres y todos, la mayoría, ponen para poder entrar. Quiero aprender, requiero ayuda, necesito meditar, me gusta hacer eso, quiero compartir. Y entonces es un ejercicio completo, es de ir y venir todo el tiempo. Y entonces ese es el sentido original de Meditation. Meditation eres tú, somos nosotros, son los que vienen, los que apenas les está llegando la información para poder entrar. Entonces somos todos y es verdaderamente es como una ola de información que llega hasta donde se puede llegar y mientras más seamos, más expandimos, exponenciamos esta información y esa es la intención, que desde cualquier punto de donde se está aprendiendo, se está recibiendo la información o estás pudiendo compartir cada quien con su sabiduría, podemos resonar con muchísimas otras más personas y poder llegar a muchísimos otros corazones, ayudarlos, asistirlos para que puedan estar en el bienestar en el que estamos empezando a sentir y que estamos trabajando día a día nosotros, ¿no? De sentir esto que es la plenitud, ¿no? O sea, estar juntas. O sea, yo les agradezco infinitamente porque siempre cumplen formalmente, son las más puntuales, las más acertadas, comparten todas sus sabiduría. Es que son muchísimos años de ejercicio, muchísimos años de experiencia
en diferentes rubros, todas tienen diferentes expertices, o sea, una forma un buen conjunto de información, que estábamos hablando de hacer los híbridos, ¿no? Entonces, en el momento la ayuda es específica de cada una de estas personas, de estos seres que son maravillosos. O sea, esto no tiene precio y de verdad todo lo que se está dando es con afán de extendernos y expandirnos exponencialmente, llegar por lo menos al mundo de habla hispana. Por lo menos, ese es el camino, esto es muy grande y esto está dirigido desde otro punto mucho más elevado. Y que es donde queremos expresar también el sentido del por qué queremos hacerlo, para qué queremos hacerlo. Claro, porque además, justo las escuchaba y es precisamente el trabajar en equipo y el abrirnos a trabajar en comunidad nos permite llegar a muchas más personas, ¿no? Porque yo en mi expertise individual, en mi trabajo individual como psicoterapeuta en mi consultorio, puedo impactar en aquellas personas que llegan a mí, pero en realidad son proporcionalmente muy pocas, ¿no? Los pacientes que yo puedo ver y a quienes puedo ayudar a transformar su vida, ¿no? Y a lo mejor cada uno de nosotros hacía eso de manera individual, pero a través de los medios, de la posibilidad que hoy nos ofrecen el Internet como un medio de comunicación para poder precisamente compartir nuestra experiencia y en el caso mío, sobre todo en el caso de los psicoanalistas, ¿no? Salir del consultorio a un espacio que no sea un congreso, porque también en los congresos de especialidad se habla en un lenguaje muy académico que solamente los que tenemos una formación en psicoanálisis entendemos. ¿Me explico? Y yo creo que parte de lo que siempre formaba como mi gran deseo era poder transmitir la belleza de la sabiduría del psicoanálisis, pero en términos más sencillos, ¿no? Y que se encuentra además descrita en otras filosofías, ¿no? O en otros conocimientos que no necesariamente son psicoanalíticos, ¿no? O sea, y para mí el haber podido a lo largo, vamos, de varios años, pues, y de varias experiencias y de crecimiento personal, el encontrar un grupo de mujeres, además, ¿sí? Y además, como decías, ¿no? Tuvimos todas, ¿no? Bueno, por lo menos Eugenia, Ivonne y yo pasamos por una comunidad de mujeres previa a poder estar aquí. Por eso sucede Medination, sí, por la comunidad aquella de mujeres. Por la comunidad aquella de mujeres llamada Telares, ¿no? Telares de Abundancia, que de repente se convirtió como en algo que, ay, no hay que decir que nosotros estuvimos en eso. Estuvimos ahí, y en realidad esto es producto de los telares. Sí, de aquellos telares de abundancia que empezaron en 2016, que mucha gente tachó fueron muy satanizados. Que fueron muy satanizados, que fueron excelsos, un movimiento excelso de energía femenina, ¿no? De la energía de crear comunidad, de crear un sistema de apoyo económico, ¿no? Que después fue satanizado, por supuesto, porque fuimos muy eficientes las mujeres en ese sentido, pero al final esa experiencia de crear círculos de mujeres, ¿no? Fue la que nos trajo a estar aquí el día de hoy, ¿sí? A aprender, porque las tres, ¿no? Ivonne, Eugenia y yo trabajamos de una manera muy aislada, cada quien en su consultorio, cada quien haciendo su trabajo, ¿no? Y entonces es cuando nos encontramos ante el desafío de crear una comunidad de mujeres, porque teníamos telares y un montón de mujeres que confiaron en nosotras, que nos siguieron, ¿sí? Que nos vimos en la necesidad de empezar a transmitir nuestro conocimiento, ¿sí? Para poder ayudar a las mujeres a crear su abundancia, ¿no? Y al final del día estamos aquí hoy por eso, ¿no? Pero es como el universo te agarra y te saca de tu consultorio, ¿no? Privado, así, de tu espacio pequeño, seguro, a gusto, tranquilo, donde, ¿no? No hay gente más que tú y el paciente, ¿sí? A estar en una comunidad, ¿no? Pero al final, para este momento de transformación de la humanidad, y que creo que hoy por hoy, si ustedes voltean a ver lo que está sucediendo en el mundo, es evidente la transformación, ¿sí? Y es un proceso de caos que se está dando para
llegar nuevamente a un orden distinto, ¿sí? Pero donde es necesaria la construcción de estos vínculos, de estos lazos, y de quitar estos paradigmas, como el que tú decías hace rato, de, bueno, entre mujeres... Mujeres juntas, ni difuntas. Mujeres juntas, ni difuntas. Había una obra de teatro que se llamaba Entre Mujeres, ¿no? Sí. Que era precisamente la representación de toda la envidia, sí, y las agresiones. La lucha por los hombres. Y la lucha por los hombres. Competencia por los hombres. Exacto, entre las mujeres, ¿no? Como eso hemos dañado mucho a nuestros niños por esa rivalidad, Sí. ¿no? También me gustaría platicarles un poquito de algo que yo pasé en mi propio proceso, ¿no? De esta idea de hacer la mercadotecnia de lo tuyo, ¿no? O sea, cómo anunciarte. O sea, tú tienes un don, ya lo reconociste, ya lo empezaste a trabajar, te gustaría compartirlo, pero no sabes cómo. Y ahí entra la mercadotecnia. Y entonces para mí era como, ¿y vender? No, yo, eso de vender no se me da, es horrible, no. Pero claro que estas energías universales que están siguiendo tu proceso dicen, no, claro que sí, por supuesto, ¿no? Bueno, me mandaron a la maestra perfecta de mercadotecnia espiritual. Y lo que yo ahí aprendí y quiero compartir con respecto a este tema de la diferencia entre competencia y colaboración es que cada una de nosotras, aquí 6, más todos los que están ahí en este momento tal vez viéndonos, pero los que nos van a ver después, pero también esos 80,000 que están inscritos, Sí. Cada uno de nosotros venimos precontratados con almas a las que nosotros tenemos la obligación de pasarles el conocimiento, la herramienta, la forma, la sabiduría, porque esto es como estas carreras de estafeta, ¿no? Te paso la estafeta y ahora te toca a ti. Ya venimos precontratados, entonces ese asunto de si yo hago, vamos a decir, ella hace leyes biológicas, yo hago leyes biológicas, tú haces leyes biológicas, nos peleamos. Los pacientes porque no te voy a avisar que yo tengo uno, porque no es que tú me lo robes. Eso era antes y es lo que queremos ir quitando el foco allá. Porque ahora es los que me tocan a mí, porque hay una vibración que resuena. Que a las personas les gusta mi modo, mi forma, cómo lo hago, cómo lo platico, qué sé yo, y se sintonizan conmigo. Y habrá otros que les encante Eugenia, y otros que les encante Diana, y otros que les encante Adriana y Adriana, ¿no? Y entonces ya no nos peleamos, sino que colaboramos, que es un proyecto que tenemos nosotras 3 en particular, de decirnos, en leyes biológicas entonces sumaremos esfuerzo. Y entonces la primera sesión de leyes biológicas con nosotras, estamos las 3. Porque así esa persona, ese individuo que viene con nosotros puede vibrar, ¿no? Y puede decir, voy más para acá, voy más para allá, voy más para acá. Y eso pues, hace la diferencia. Y son 3 miradas al mismo tema. Así es. Y cada quien con este híbrido que se dice desde el principio, que es de diferente forma, de la preparación de diferentes líneas de preparación, están viendo en un mismo punto que donde la reúne, donde hacen la intersección, que es las leyes biológicas, con esta sabiduría tan impresionante, es una revelación. O sea, es mágico lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Desde cada una de sus puntos. así es. Y, perdón, yo algo que quiero decir es que para que nosotras estemos aquí sentadas,
hemos hecho un trabajo interior que nos ha permitido tener esta comprensión de lo que habla Ivonne, de lo que habla Diana, de lo que dice Adela y Adriana, ¿sí? Para poder formar un grupo y una comunidad en la cual podemos compartir libremente sin temor y sin recelos, sin envidias, ¿no? Del éxito que pueda tener una o el otro, porque hemos llegado a comprender que el éxito de cualquiera de las que está aquí es el éxito de todas. Y además yo desde el punto de vista energético hay un hecho que tenemos de que hablar, ¿no? El universo es abundante y hay para todos, ¿no? Está padrísimo que tengamos esta capacidad de presentarnos y de contribuirnos y sabiendo de que va a llegar a mí quien tiene que llegar a mí. Y también va a haber para ti, y también para ti, y también para ti, ¿no? Ese es un hecho que tenemos que tomar en cuenta. ¿No? Y que somos seres que tenemos muchísimos aspectos, que requerimos de todo, entonces Claro. sí, todas necesitamos de todos, y no hay forma de sentirnos separados, porque eso no existe, esa es una ilusión. Entonces, esta es la idea, unirnos. Y además esta idea, que yo voy a hablar desde mi personal experiencia en este fin de semana, ¿no? Esta idea de creerse que uno se sabe experto en un tema y exponerse en una situación con 6 mujeres o en una comunidad, estamos como abriéndonos a recibir toda la información que está ahí también para nosotros, ¿no? Porque no hay sabiondos, somos aprendices, y es una forma de valorar esta actitud de aprendiz ante la vida. Y este grupo de mujeres a mí me han enseñado que yo sé mucho de unas cosas y no sé nada de otras. Y amo la actitud de ellas de abrirse y de compartir y de contribuir con mi propia experiencia también. Y entonces es como una invitación y es una como tendencia que se está dando hoy en día. Estos grupos de mujeres, las mujeres nos estamos volteando a ver de manera distinta, y es una invitación a hacerlo, ¿no? Exacto. Ya las mujeres no criticarnos, no juzgarnos, sino vivirnos desde nuestro propio lugar, porque todas hemos estado de alguna manera, ¿no? Claro. Todas hemos estado en un avión de jóvenes con los niños llorando, todas hemos estado en situaciones que se nos han puesto en situaciones abrumadoras, ¿no? ¿Y quién soy yo para hoy juzgar a una mujer que está exactamente en la misma situación? Por el contrario, ¿no? Me pongo en esa actitud compasiva, amorosa y aporto, ¿no? Aporto a la otra mujer o al otro hombre, ¿no? Estamos hablando de una comunidad, ¿no? Esa parte a mí me entusiasma. Yo, la verdad, tengo el corazón lleno de cosas lindas de este fin de semana. Y qué lindo sería que todos los hombres y las mujeres y los seres de este planeta lo viviéramos así, ¿no? Fíjate que hemos estado aprendiendo en un curso con Ivonne acerca de la comunicación y lo importante que es el silencio. O sea, en este momento hemos estado escuchando, yo, bueno, me he enriquecido muchísimo siempre que las escucho, siempre que estoy con ustedes, pero nos hemos enriquecido y hemos visto la parte esencial de cada una de nosotras. Entonces damos lugar a lo que es Diana, Ivonne, Sami, Eugenia, Ali y yo. Inclusive a las personas que nos han enseñado, hoy nos enseñó Armando muchas cosas en el velero, o sea, y el silencio, y guardamos este silencio porque ese es como nos comunicamos, como permitimos que la comunicación entre. Y por eso es que es el ejercicio de meditation, el principal, aprender a contemplar, aprender a observar, aprender a recibir información y poder en el espacio cuando me toca a mí, empiezo a transmitir y compartir desde donde yo sé, desde lo que yo sé. Entonces ese es un ejercicio de comunidad, totalmente, de una comunidad que sí funciona. Me llamó mucho la atención que dijiste los círculos de mujeres, porque en la experiencia que no fue tan buena, que a la vez sí fue buena, porque surgió todo esto, o sea, aprendí tanto en los círculos de mujeres, aprendí que sí sirve
y solo sirve con seres, en círculos de mujeres, con seres conscientes. Claro. Por eso se pervierte, porque cuando empieza la necesidad, la gente interfiere de diferente forma y hace esta interferencia y evidentemente no cumple el objetivo. Pero claro que sí sirve. Entonces, en no entender, en el sentirse desvalido después de esta frustración tan fuerte que hubo, nace este tema, justamente el de la comunidad. Tuve que pasar por ahí para poder entender lo que significaba una comunidad bien elaborada y bien constituida. Dando tú y dando yo, dándome tú y dando yo también. Recibiendo y recoger en el silencio tu información y traerla a mi corazón, y de aquí sale algo mucho más enriquecido, y eso es lo que está fortaleciendo. Eso es como estamos haciendo como los universos esos que dibujas y pones en meditación, ¿no? O sea, eso es lo que somos, y ese es el ejercicio, como generando átomos de conciencia por todos lados, ¿no? Pero fíjate que ahorita que decías, ¿no? Me quedé pensando en los círculos de mujeres, ¿no? Como el concepto de regalo, que en ese momento era un regalo económico, ¿no? Pero como al final del día eso se transformó, o sea, no funcionó porque efectivamente los telares funcionaron muy bien porque iniciaron con mujeres conscientes que entendían muy bien el concepto de regalo, que pues un regalo económico, ¿no? Y entonces jaló muy bien hasta que empezó a verse desde la necesidad y el deseo de obtener dinero, ¿no? Y entonces ahí se pervirtió el concepto de regalo, ¿no? Pero al final, lo que hoy estamos haciendo, compartiendo aquí, es dando un regalo. Sí, porque nosotros no nos pagan por hacer esto, ¿eh? O sea. Claro. Y que entiendas que es una comunidad también es un regalo, porque participas de manera consciente en tu círculo. Así es. Y esto que tú decías, ¿no? Finalmente, de que no es necesario rivalizar por jalar clientes, ¿no? Sino que hay clientes precontratados para cada uno de nosotros, porque son las personas ideales que se van a poder beneficiar y que nos van a traer también un beneficio, un intercambio, ¿sí? Para lo que nosotros hacemos, para nuestra área de experiencia, ¿no? Ciertamente, también en el área de psicoanálisis yo tenía un supervisor, Alejandro Rachik, que él siempre decía, ¿no? Que te llega el paciente que es el ideal para ti. Es el paciente, él lo ponía como es el paciente que te mereces, ¿no? Porque es el paciente que te va a desafiar para que tú avances en tus habilidades técnicas, ¿no? En tu conocimiento clínico y en tus habilidades técnicas para ayudar a una persona. Y es el paciente que te va a servir también como espejo, porque también te va a poner enfrente, ¿sí? Los conflictos quizá que tú no has visto o no has resuelto en ti mismo o en ti misma, ¿no? Y entonces eso evidentemente para poderlo ayudar tú tienes que resolver lo tuyo. Y eso es contribución además. No, y eso es contribución, pero eso es un intercambio perfecto finalmente entre el terapeuta y el paciente. Equilibrado. Y eso es valor, ¿eh? Ajá. El poder enfrentarte a todo el tiempo a personas que requieren de ti, y que saber tú que es tu espejo, pues eso. Mira, es una maravilla también a veces cuando tú ves que el paciente resuelve algo que tú no has podido resolver. Y lo más bien te dan las gracias, porque gracias a ti lo lograron hacer, y yo así, gracias a ti. ¿Cómo lo hiciste, hermano? Porque yo sí vaya atorado, ¿no? Pero vamos, a lo que yo voy es ese intercambio que hay en una relación, ¿sí? Que es voltear a ver nuestras relaciones desde un punto de vista distinto y no desde la rivalidad y la competencia, ¿no? Sino desde cómo nos vamos a complementar. Y bueno, particularmente en el área de la salud, me parece que tanto médicos como psicólogos estamos muy mal formados porque no nos enseñan a trabajar en equipo, ¿no? Desde la formación académica, ¿no? Y eso es algo que cuando eres profesional del área de la salud cuesta mucho trabajo poder salirte de ahí. Pero ¿no? es colectivo el asunto, porque no solo es para psicólogos o sea, para terapeutas. Es en la escuela, desde que eres muy pequeño, el concepto de trabajo en equipo es un desastre absoluto. Y siempre hay uno que termina siendo el trabajo del equipo.
¿no? Exacto. Porque no hay una real enseñanza, no hay un real concepto de lo que eso significa. Los maestros no tienen ni idea cómo liderar un trabajo en equipo de sus niños, porque ellos mismos, maestros, no hacen equipo. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía, porque hay un jefe que es la máxima autoridad, y los maestros están peleando por la atención del jefe, y los niños pelean por la atención del maestro. Y entonces no nos enseñan. No, y además se ha sobrevalorizado el tema del líder, ¿no? Todos queremos al final ser los líderes, pero un líder no es líder sin sus seguidores. Claro. Pues todos somos tan valiosos, Sí, ¿no? sí, claro. Y aparte el sistema de vigilancia, que es el líder el que vigila, Sí. que tú hagas lo que tienes que hacer, pues es absurdo, ¿no? Es como, y es eso lo que nos metió el sistema, ¿no? A que siempre tuviéramos a alguien que nos vigilara. Así es. Pero la invitación realmente aquí en Meditation y en Restaurando al Ser es precisamente crecer en conciencia, porque eso es lo que necesitamos todos. Hacer ese trabajo para tener ese estado de conciencia que nos permita trabajar así. Porque si no tenemos en los telares, se rompieron los telares porque las mujeres no tenían ese estado de conciencia para la abundancia. ¿No? Lo descubrimos tristemente, ¿no? Porque los primeros telares funcionaron maravillosamente, pero después ya no. Y por eso es que nosotros estamos aquí reunidas para, pues no sé, invitarlas a hacer eso, un trabajo interior para que puedas crecer en conciencia. ¿Y de qué te va a servir eso? Pues para tener una vida plena y feliz. Fíjate qué interesante, yo no había hecho la relación total, a lo mejor estaba en mi mente, pero no la había hecho así, de la prosperidad con comunidad y colaboración. Claro. Si no hay esta energía de prosperidad y abundancia, es cuando no se puede dar la comunidad, porque es cuando compito, porque creo que los recursos son ilimitados. Así es. Y no, esa es parte de esta mudanza del mundo del miedo al mundo del amor. En el mundo del miedo hay recursos, te dicen que hay recursos limitados y entras en miedo. Así es. En el mundo del amor no hay recursos limitados porque la provisión es divina, y la provisión divina no es limitada en absoluto. Entonces, hay un reto de prosperidad maravilloso al cual Eugenia nos invitó en un primer momento hace como 3 años, ¿no? Que me encantó, formó un grupito, éramos como 10 personas, yo creo, y lo hicimos, y a mí me súper fascinó, justo en el contexto de los telares, porque nos dimos cuenta que no había esa conciencia de prosperidad. Y al terminarlo, a mí me gustó tanto que yo dije, oye, yo esto lo voy a compartir, no me lo puedo quedar, o sea, si ya lo tengo, no me lo puedo quedar, lo voy a compartir. Y entonces formé yo por mi cuenta un grupo de eso. Y ha sido tan exitoso que llevo 3 años haciéndolo, y cada vez que termino uno digo, bueno, pues a ver si el próximo alguien quiere, ¿no? Porque pues ya van tantos que yo ya a todo mundo le digo y ya es como, no, bueno, cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y gente se une al reto porque necesitamos eso, ¿no? Y yo preguntaba, guía divina, de si yo ya soltaba eso, porque obviamente me requiere energía de estar constantemente en atención a eso. Y yo preguntaba a mi ser superior si yo habría de soltar eso para ya dirigirme a otros espacios, y la respuesta fue un rotundo no. O sea, es algo que hay que seguir y seguir, porque no vamos a poder pasar a la nueva humanidad si no tenemos clarísima pero no acá en la mente, acá en el corazón, esa energía de prosperidad y abundancia, y que solo se va a dar
si miras, tu mierda. Bravo. Aplausos. Bueno, tenemos aquí los comentarios de algunos de ustedes, entonces, bueno, ya van varios, afortunadamente les agradecemos mucho. Pero bueno, está Marta López Romero, Marisela González, Vicky García Arechiga, que dice fantástico, Marily Sánchez, Flor Ortiz, Florecita. Lupi Sánchez, que dice bellísimo mensaje de amor entre mujeres, cancelado la rivalidad en todas sus expresiones entre nosotras. Cristalinas Flor Maribel, siempre. Muy Hola, buenas tardes. Cris. Marta López Romero. Marta. Saluden a mi mamá, por favor. Déjenme decirles, luego les cambió, por favor. Ya llegué aquí, a ver, los veo. Si quieren, los veo aquí. No, aquí. O sea, me escuchan, casi me ven diario, pero hay muchísimos comentarios, como decía Diana. Sí los estamos leyendo, nada más que como está un poquito lejos, ahí entramos. Como está un poquito lejos la pantalla, no podemos estarlos leyendo a todos, pero por supuesto que los estamos viendo aquí. Gracias siempre por estar comentando y compartiendo. Y hay más ahí, ¿verdad, Diana? Sí, que padre en estos tiempos, mujeres unidas en amor y en equilibrio, porque ese es precisamente el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Hay un mensaje también de Alejandro Corona, que dice, felicidades por su labor, qué gran equipo, gracias, Alex. Sí, yo las estaba escuchando y después subí para ver si era cierto, porque dije, no puede ser, todo esto que están diciendo es real, pero la verdad todo lo que estaban hablando, que es maravilloso y que ya en los comentarios aquí están compartiendo, ¿no? Que a veces el trabajo en equipo, por ejemplo, ahí dice Lupis, que a veces es muy difícil porque siempre hay abusos, ¿no? Y que lo hablábamos hace unos días, que no es tan fácil muchas veces encontrar ese equipo, y esto que comentaban ustedes, que es totalmente cierto, creo que es algo que todos debemos de empezar a aplicar en la familia, en comunidades y con nuestra propia zona, ¿no? En nuestro propio entorno. Eso es muy, muy importante. Creo que el trabajo consciente es el que va a hacer que este proceso sea mucho más fácil, porque trabajando en conciencia es imposible que no te des cuenta que la contribución, el apoyarse unos a otros te beneficia, Claro. ¿no? Claro, y que además es entender que el bienestar personal, o sea, mi bienestar personal depende del bienestar de la comunidad. Entonces, por eso hay un lema por ahí que hoy resuena para aquellos que están despiertos y están en conciencia, que es a donde va uno, vamos todos. Así es, exacto. ¿Sí? Porque esa es la construcción de la comunidad y del bienestar de todos nosotros. ¿Sí? Y entender que mi bienestar individual no depende de que yo tenga mi casita bonita y, pues, claro, con un muro enorme, ¿no? Con una cerca eléctrica y perros ahí para que nadie entre, y entonces mi casita perfectamente bien resguardada donde yo tengo mi abundancia, ¿no? Y allá afuera que se jodan, ¿no? No. O sea, Eso no es. mi bienestar depende, ¿sí?, de que yo pueda compartir mi abundancia con el resto de la comunidad, de que la comunidad, ¿sí? O sea, ¿por qué tenemos que tener barbas altas y enrejadas cuando podemos tener una barba bajita? No tener barba. O no tener Pero barba. por el sentido de compartir separación. Claro. ¿De quién te estás cuidando? ¿Y de quién te estás cuidando? Entonces, ¿por qué tenemos que estarnos cuidando del vecino o de las personas que caminan, que transitan por la calle, ¿no? O sea, Claro. ese es un concepto que precisamente tenemos que transformar, ¿no? Y entender que el bienestar tuyo como individuo, el bienestar de tu familia, depende del bienestar de la comunidad en donde tú vives, del país en donde tú vives. Entonces, ¿cómo tú estás contribuyendo al bienestar de la comunidad en la que vives, ¿no? Porque la transformación a nivel mundial no viene de arriba, de las jerarquías, ¿no? De los presidentes, Ni de de los los gobiernos. ejércitos, no, viene de las comunidades, ¿sí? Y bueno, yo tengo, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, ¿no? Que se está transformando, y claro, ha sido un proceso caótico, pero se está transformando de un modelo donde hay una presidente, un presidente, un secretario y un tesorero para la Asociación de Colonos, donde se está transformando en un modelo de
representantes de sección, porque bueno, es una comunidad, un fraccionamiento donde hay 3 secciones, ¿no? Donde además es un hombre y una mujer, ¿sí? Y se eliminó, ¿sí?, la figura del presidente, el secretario y el tesorero, esta figura piramidal. O sea, cortamos Las jerarquías. las jerarquías, la cabeza de la pirámide, para dejar solamente la base. La base somos nosotros, la base somos la comunidad, somos las personas que vivimos ahí. Claro. No tiene por qué haber un presidente que decida por nosotros. No. Pero ahí, fíjate, hay un elemento también que hay que considerar, que es lo que decía Adriana hace rato, este asunto del liderazgo. Necesitamos transformar la conceptualización del liderazgo, porque el liderazgo va a continuar. Exacto. Porque como cada uno de nosotros tenemos dones, hay personas, sabemos personas en el mundo que venimos a ser líderes, pero no porque sepamos más o porque acá, mejor. no, porque traemos esa energía de guiar, pero eso no quiere decir que soy más importante. Se sigue necesitando el líder, porque es el que sabe guiar, pero hay gente a la que le encanta ser guiado y está perfecto, ¿no? Además, es energía. Además, el líder, yo creo que el líder, la cualidad más especial que debe tener es la de inspirar. Exacto. Y la de la compasión. Porque el líder inspira y inspira ejecutando lo que promueve, ¿no? Así es. Actuándolo. O sea, yo no te doy a ti la orden que lo hagas, yo te inspiro a través de lo que yo hago, ¿no? Y entonces los demás se siguen. Exacto. ¿No? Jugando con el tarot, Exacto. y jugando con el tarot, eso fue lo que recibimos de información. O sea, mi información va a llegar a mí en cuanto yo fluya, en cuanto yo deje de resistir, en cuanto yo le entregue, en cuanto yo me sienta próspero, en cuanto sea yo el que impacte a la otra persona desde el amor. Y lo más importante para mí, esta es una mirada muy personal, es que todo esto, el liderazgo, la comunidad, todo de lo que estamos hablando ahora, pues empieza en la familia. Sí, La familia es el entrenamiento. De ahí va a salir el niño, la niña, que después va a ser un hombre y una mujer con conciencia, o totalmente con los ojos cerrados, inconscientes. Totalmente. Estoy pensando en, bueno, estamos haciendo un ejercicio que ya lo habíamos comentado en el Sendero de la Ascensión, de adquirir soberanía, ¿no? Soberanía, autodeterminación y todos estos conceptos en los cuales hay que profundizar. Pero en ese ejercicio yo, de pronto, platicando con mi marido, ¿no? Él está choqueado porque, pues, ¿no? En esta energía masculina, más rígida, ¿no? Y es como, oye, pero, a ver, espérate, entonces, si tú vas a firmar esos papeles y ya no va a haber un gobierno para ti, entonces, ¿qué vas a hacer cuando llegues a un semáforo, ¿no? Te lo vas a saltar, ¿no? Porque pues, tú eres libre y autodeterminada. Y digo, a ver, momento. Eso no quiere decir, ¿no? Que me voy a volver gandalla, ¿no? Subversivo, ¿no? No, precisamente soy soberano autodeterminado en comunidad con esta idea de que me conviene que todos cooperemos y todos estemos bien. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La gran diferencia va a ser que yo voy a llegar al semáforo y yo voy a decidir en plena soberanía y autodeterminación. Si me paro porque hay muchos coches, hay tráfico, están pasando, y me paro y me espero que salga el verde y avanzo, a cuando yo llego a ese mismo semáforo y no hay nadie, y está vacío. Y es de noche. O es de día, a lo mejor porque se supone que a 11 de la noche ya te lo puedes pasar. Pero ¿qué tal que son 3 de la tarde? Nadie me ha dicho que me lo puedo pasar porque dicen las reglas que no. Pero yo como ser autodeterminado y soberano, veo que no viene absolutamente nadie. Que no le hago daño a nadie. Exacto. Respeto. Entonces, me lo paso, ¿no? Claro.
Pero es eso. Esta soberanía conlleva la responsabilidad. Totalmente. Y de eso otra se cosa trata. muy importante, el discernimiento. Claro, El discernimiento por el bien de todos. de todos. Pero ahí es cuando entran las frases muy famosas, que seguramente todos ustedes las han escuchado, los que están aquí. Aquí hay más comentarios. Bienvenida Magdalena también, González. Por aquí, bueno, Vicky volvió a poner un comentario. Gracias a Cris por compartir con Nelly, muchas gracias. De estos comentarios de todos somos uno, ¿no? Este tema de la comunidad y todos felices y a donde va uno vamos todos, que son mucho de Shalalandia, pero realmente se pueden vivir aquí y ahora. Pero es el todos somos uno sin dejar de ser yo. Así es. Porque es la conciencia, que hacerlo desde la conciencia es como vamos a ir en equipo, ¿no? En esta comunidad, la unidad en común, que es la que tanto hemos hablado también en todas las transmisiones. Claro. Pero fíjate, yo quiero retomar el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Porque precisamente nos es muy cómodo que alguien más nos ponga las reglas y nosotros nada más las seguimos. Exacto. Para no tomar responsabilidad, No asumirlas. Claro. Las seguimos. Sí, las seguimos. Y si no, hasta nos quejamos. No, pero que, claro, pero porque además, si alguien más no la sigue, podemos criticar a ese alguien más, ¿no? Pero no nos detenemos a observarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque es que tú sigues una regla como la del semáforo, ¿no? Claro. Porque un cambio importante precisamente es pasar de una sociedad que nos tiene condicionados, nos ha condicionado a través de la recompensa y el castigo, ¿sí? A asumir tu responsabilidad y hacer lo que es correcto porque es correcto, no porque te van a castigar o te van a recompensar. Y esa es la diferencia en asumir la responsabilidad de lo que estás haciendo, ¿sí? Es el no hacerle daño a los demás porque es incorrecto. A pesar de que eso que vas a hacer sea muy bueno para ti. Exacto. Mi papá decía una frase que es maravillosa, el respeto al derecho ajeno. Claro. Es la paz. Que lo resume. Perfecto. Exacto. Exacto. Qué impresionante. Oigan, pues yo no sé cómo están ustedes, pero a mí me encanta estar, bueno, con ellas. Ya compartieron, las estaba escuchando hace rato, de que es impresionante, ¿no? Compartir varias miradas a través del respeto para llegar a una nueva mirada, ¿no? Aquí a lo mejor se están compartiendo estos puntos de vista y obviamente ustedes están llegando a través de su discernimiento a otro punto de vista, a otra mirada, a algo nuevo, que también nos encanta que lo compartan y también, bueno, brindarles toda la asesoría que requieran porque son profesionales, cada una de ellas en lo que hace, y como bien mencionaban, tiene una trayectoria, tiene un sendero recorrido, bueno o malo, pero lo tienen y tienen esa experiencia, que eso es algo que cuenta y que hablábamos hoy en la mañana, que por supuesto que es valioso y por supuesto que pueden compartir ese conocimiento que ya tienen con todos nosotros. La verdad es que nos encanta que pongan aquí sus comentarios, porque por supuesto por ahí decían, no nos pagan por hacer esto, que es cierto, por ahí si alguien quiere donar, ahí bienvenido, pero, exacto, pero esa es una prueba de que cada una de ellas está en la misión que le corresponde, y ustedes lo han notado en todas las transmisiones, tanto en los programas, las transmisiones de Restaurando al Ser, como con Adri Migueles. Por supuesto que también hay más seres aquí que no están en presencia, como Poli, como Tania, como Celina, todos los que han conformado Flor, que también está en Meditando el Punto, todos y cada uno de los integrantes lo hacemos por esa misión y por ese objetivo, como decías, de la comunidad, de la unidad en común que tenemos, que creo que estos días nos hemos dado cuenta que hay muchos puntos que, aunque son distintos, unen ese entramado del que hablaba, ¿no? De la comparación con los telares. Al final, estamos aquí por algo, por alguna razón, y qué padre darnos cuenta y qué padre realizar este tipo de encuentros y poder seguirlos haciendo y con todos los que están conectados aquí. Vamos a leerlos un poquito, ¿no? Porque hay muchos comentarios. Mira, te lo voy a pasar, Adri, para que tú... No, pero Okay. A ver tú, por aquí están, porque estos no los hemos leído para todos los que están entrando. Meditation, felicidades por su labor, qué gran equipo, Alejandro Corona. Muy especial, no hubo coincidencias. Increíble que estén
también compartiendo sus seres maravillosos. Gracias, Gracias, David. Blanca, en estos temas puedo decir que estoy muy agradecida con Sam, un Ay, gran un beso. ser y una gran mujer. Besito. Blanquita, compartieron a otras personas, Cris, compartiste, Lupis Sánchez, que siempre está con ustedes, siempre está, que miren que sí los vemos, Esto es maravilloso escucharlas hablar expresando amor de quinta dimensión, que es este sentimiento de comunidad. Wow, Magdalena, muy bien, Adri. Ella fue compañera mía de la escuela. Magdalena, qué gusto, qué gusto. Luis Sánchez, Lupis otra vez. Todas vienen del universo que es ilimitado y hay para todos. Unidos en amor. Wow, ya no va a haber presidentes. Se cambiarán por Administradores. Vamos a lanzar la iniciativa desde Medic Nation. Los líderes que bien mencionan. Adriana para presidente. Oye, aquí comentó Flor también. Florecita, te mandamos un gran abrazo. Dice, qué deleite para mí ser y mis ojos. Abrazote, nos manda Flor. Tú estabas invitada, Flor. Para la próxima te esperamos aquí. Vicky, mira, liderazgo horizontal. Y Vicky va a estar pronto también en una transmisión para que estén pendientes, que es una maravilla. ¿Quién más anda por aquí? Lupis, ayer vi la película maravillosa de Hanan, ¿qué dice Arel? La banalidad del mal. Es un instructivo, es muy instructiva. Lo que dice Diana, no hacerle daño a los demás. Bueno, esto es básico porque es quién te tiene que gobernar si no te gobiernas tú a ti. Claro. Tú eres soberano y tú decides. Sí, pero además esta soberanía tiene que ver mucho con integrar la idea del otro. Sí, O sea, claro. yo soy soberana y tomo lo que a mí me corresponde o lo que para mí es adecuado sin dejar de incluir al otro, ¿no? Porque el otro soy yo también. El otro soy yo, es el espejo. Exactamente. Y bueno, dice, gracias, Cris. Lupis de nuevo. Hanna escribió varios libros, Los orígenes de ¿qué dice? Del totalitarismo. Es que está chiquita la letra. Sí. Dice, la condición humana. Ajá. Popularidad del mundo, verdad y mentira en la política. Flor, qué deleite. Ahí está. Vicky, qué linda. Vicky es una gran bioconsteladora akáshica. Wow. Y tiene un portal aquí en Valle de Bravo. Y va a estar pronto en una transmisión Vicky Sí, también. sí. También está Amparo por ahí. Liderazgo horizontal. ¡Wow, Vicky! Eso está increíble. Bendiciones por todo lo compartido. Amparo Elías, Amparo. Vicky, desde las constelaciones empresariales. Sí, gracias. Wow. Pues qué gusto que están aquí todos ustedes compartiendo y todos los que van a ver también esta transmisión que queda grabada como siempre, también invitarlos a que vean todas las transmisiones que tiene Restaurando el Ser. Ya tienen bastante tiempo aquí compartiendo y tienen unos programas que hemos pues estado viendo y que quedan grabados aquí en la página, que ustedes pueden estar retomando, obviamente, los programas también tuyos, Adri y Migueles, que tienen nuevo horario también para que estén enterados y agenden todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Hoy tuvo uno también. Y bueno, es una maravilla siempre estarlas escuchando también y conocerlas, obviamente. Y les voy a decir mil gracias por permitirnos estar en su programa Restaurando. Sí, es cierto. Sí, porque absoluto agradecimiento. Son tres seres que yo admiro y a Sam y a Ari también, pero la sabiduría que ustedes tienen es holística, literalmente. Es increíble, las amo. Está increíble. De hecho, déjenme contarles, porque yo les dije, las estoy escuchando, como decías hace rato, Adri, que esos espacios de silencio o estar escuchándolas de frente. Y les he dicho todos estos días que necesito ponerme una GoPro aquí para estarlas grabando, porque se avientan una inspiración todo el día. Y digo, Dios mío, esto lo tengo que grabar 24 horas de hacer un reality aquí en Meditation. Y Adri nos dio hoy una clase de Feng Shui. No, hombre. De pronto.
comunicamos. Sí, pronto nos comunicamos. Mi vida nos va solucionando. Pero, Ya estoy comprometida. pero ¿qué más les gustaría compartir en este programa del Restaurando al Ser del día de hoy? Pues, bueno, ha sido un placer, ha sido un proceso muy importante para cada una de nosotras en individual y ya las tres juntas. Ha sido todo un proceso súper interesante ir caminando este camino, atravesando por diversas plataformas o circunstancias o formas, con el objetivo claro de que necesitamos sacar a la luz este conocimiento que es importantísimo que cada vez más personas conozcan, en específico leyes biológicas, pero en general los procesos de evolución personal. Nuestro enfoque así puntual de tienes que ir a una terapia, todo ser humano tiene que ir a una terapia por lo menos una vez en su vida, ¿no? Y no es una sesión de terapia, no, un proceso terapéutico. La primera es la puerta. Por lo menos un año. Mínimo. Si no van un año a terapia mínimo, No de cuenta. preferencia una terapia de orientación psicoanalítica, sorry, lo siento mucho por todos los demás, sorry. Si ustedes no van Y no por lo es menos, comercial. no es comercial. Es una terapia, es que perdón, o sea, yo no puedo recomendar una terapia a la que yo no he ido, entonces como no conozco ninguna otra más que el psicoanálisis, pues Eso está buen argumento, déjame decirte. No, pero es real. O sea, yo como orientadora familiar, ¿no? Que la orientación familiar, la terapia familiar, de pronto pareciera ser un poco más flexible, ¿no? Y no exigirte tanto, ¿no? Un enfoque así. Yo les quiero decir que si yo no hubiera entrado, porque claro, la directora de mi maestría de orientación familiar era psicoterapia psicoanalista, y nos obligó a ir a un proceso terapéutico así de estos. Justo hoy en la mañana lo platicaba con Adriana y le contaba cómo en un momento de mi vida, creo que de los más bajos, en donde había una crisis existencial profunda, en donde me quitaron a mi Dios, el que yo conocía, y me presentaron otro que yo no conocía y me dejaron en la nada. Me acordé justo de esa sesión terapéutica con mi terapeuta en la que yo llegué y le dije, me siento sin piso, me siento en el vacío absoluto, pero además no caigo. Siquiera cayera, dices, bueno, ya me caí, ¿no? No ves el fin, ¿no? Estoy ahí en la nada, y yo cada sesión lloraba, pero si no hubiera sido por ese proceso, por supuesto que yo no estaría aquí, para nada. Así es que ese es otro punto que a nosotros nos interesa mucho y por eso estamos haciendo esto. Ya hemos platicado en otras sesiones que no crean que así como que, ¡ay, qué padre, voy a salir en la tele! No, pero es tan grande el mensaje. Sí, es tan grande el mensaje y es tan grande la meta, tan grande, que tenemos que hacerlo. No hay otra, tenemos que hacerlo, ¿no? Y este programa, yo lo venía pensando, ¿no? Desde que Adri nos invitó y que ya sabíamos que el lunes íbamos a estar aquí, desde ese momento yo dije, tenemos que estar todas, porque de esto se trata, ¿no? De la comunidad, porque vamos juntas persiguiendo ese gran objetivo. Claro. Y bueno, de mi parte, les quiero comentar, retomando lo que inició Diana, es que si ustedes tienen un programa biológico activo que les está dando síntomas y quieren verdaderamente curarse, requieren ir al médico y tomar una terapia. Porque Ir al Al médico. médico. Pero
comercial. O sea, es que somos la representación de ellos. Y restaurando al 01. No, ¿por qué? Porque, miren, hemos tenido contacto con pacientes que se rehúsan, consciente algunos, muy poquitos, e inconsciente todos, ¿no? En hacer este trabajo terapéutico. Y les podemos cambiar la alimentación, que les va a ayudar muchísimo, y les puedo dar medicamentos que les va a quitar el dolor, que va a hacer muchas cosas, esencias florales, muchas cosas, pero si no hacen el trabajo terapéutico. Y de orientación familiar. Sí, sí, de orientación familiar Y espiritual también, no se va a, digamos, a invertir este programa biológico a ser un programa ordinario, porque ya hemos hablado que los que nos dan síntomas son los programas extraordinarios. Y además van a ir creciendo, y entonces cuando ya estés muy mal, ya va a ser muy complicado. Sí, Demasiado. es esa parte, ¿no? O sea, las personas buscan alternativas cuando ya las alternativas de la medicina oficial los han desahuciado, ¿no? O ya están hartos de no encontrar respuestas, ¿no? Entonces, para cuando llegan a la alternativa de las leyes biológicas, esperan que nosotros hagamos milagros. No. O sea, tienen que llegar antes. Sí, por eso el trabajo terapéutico y el trabajo de autoconocimiento y de asumir la responsabilidad es importante, ¿no? Porque nosotros no hacemos milagros. ¿Sí? Exacto. Y por eso yo creo que es importantísimo escuchar esta nueva información, que es nueva, aparentemente, porque es obvio que no estamos avanzando, que no nos está llevando a ningún lado. Todos los sistemas que están surgiendo, que están sometiendo a la humanidad, ¿no? Porque es un sometimiento. Entonces, este sistema está 100% comprobado en las leyes biológicas y la integración de cómo lo manejan, es 100% comprobado. Yo siempre dije, yo tuve siempre el tema del sobrepeso, que de hecho lo hemos platicado aquí, ¿no? Y entonces siempre he dicho, no puedes someter a nadie por experiencia propia a una dieta si no vienes acompañada. Así Si no vienes acompañada, porque tu mente sigue siendo gorda. No, y o flaca. Lo vimos en el programa de investigación de obesidad. Sí. ¿Cuántos programas biológicos ya pasamos ahí? Sí, Como 7 Sí, programas biológicos que están a la par, ¿no? Y tú crees que con una dieta de 3 meses Se va a solucionar. no hay forma. No hay forma, esto está 100% comprobado y bueno, todo el tiempo estás recibiendo shocks biológicos, todo el tiempo. Entonces quiere decir que todo el tiempo necesitas ayuda. Necesitamos ayuda. No, pero o sea, sí, por supuesto, pero es precisamente por eso el proceso terapéutico implica el internalizar la función del analista, ¿sí? Para que entonces tú puedas a la larga, ¿sí? Ayudarte a ti mismo. A ti mismo, exactamente. ¿no? Y seguir en ese proceso hacia el crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, pues, o sea, la invitación sigue siendo la misma, o sea, es el autoconocimiento, la responsabilidad, la soberanía, y no esperes a estar en crisis o a que te llegue el caos para buscar ayuda. O a tener un diagnóstico de muerte. O a tener un diagnóstico de muerte, ¿no? Bueno. Porque no venimos a sufrir. No, paren de sufrir, por favor. En general que estamos... No, para nada. No, bueno, yo me... Sí, pero es Por tres. hablábamos o decías hace rato, ¿no? No tenemos que sufrir para aprender. Ese ha sido también un paradigma del viejo programa. Del viejo programa, Claro. ¿no? Que para aprender hay que sufrir, hay que doler, ¿no? No. Y hay que callar. Hay que callar. Esconder, no ver. Evadir las cosas. La vergüenza, el tema de la vergüenza, como lo manejaron, que también está el programa ahí. Pero ya no podemos seguir ese patrón, como dices, o sea, ya no va, o sea, ya no va. Digo, muchas veces hasta nos da pena o entra la vergüenza de decir, ya no va esto, porque si no ya no encajas en esa comunidad o ya no perteneces a cierto círculo,
Pero es momento de que cuando escuchas a alguien que opina lo mismo y dices, yo también siento que ya no va ese sistema de sufrimiento, ese sistema de estar con patrones que servían y funcionaron probablemente en su momento, pero ahorita ya no. Y lo que estamos ofreciendo ahorita es comunidad en servicio, porque si todos ofrecemos lo que nosotros traemos integrado, que es nuestro don, y lo ponemos en la mesa, todo el mundo está abastecido. Y esa es la prosperidad. Esa es la comunidad de servicio. Bueno, creo que ya podemos terminar el programa. Gracias por invitarnos a su programa. Sí, eso lo quiero decir, para mí es un placer, yo soy fan de este trío de maravillosas señoras, así que gracias por invitarme a estar aquí, ha sido un placer. Y bueno, no se lo pierdan porque verdaderamente los temas que tocan son fabulosos para el crecimiento de una mujer. Para mí, para mi esposo, han sido videos y programas que nos han aportado cosas que ni sabíamos que existían, ¿no? Y ha sido, en serio, ha sido revelaciones, han sido aprendizajes, han sido descubrir todo eso que tenemos dentro de nosotros. Nadie me lo está dando de afuera, yo lo estoy trabajando conmigo y es, bueno, contar con este trío de señoras es un placer. Así que gracias. Contigo, la revelación de los espacios en equilibrio solo con Feng Shui. Padre Miguel. Pero hoy en la mañana platicábamos también eso, ¿no? Que la integración también de este proceso que tú haces es importantísimo, porque decíamos como los famosos espejos, y como tu casa es tu espejo también, Claro. ¿no? Y entonces tu ambiente te refleja cosas y el proceso que tú haces es maravilloso, ¿no? Claro. Y es muy probable que pronto lo integremos al proceso. Sí, sería, ¿qué opinan ustedes? Sería una maravilla. Necesitamos Sí. el espacio en el que habitamos. No, hombre, imagínense este viaje, yo estoy en serio así de shock, porque cada que hablan, por supuesto que escuchamos Adri y yo los programas de todas, pero el ver que lo viven es una satisfacción y es algo bien padre para uno que todo eso que están compartiendo no se quede en el bla, 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 sino que lo integran y que tienen, por supuesto, que sus caídas, o sea, como cualquiera de los que estamos aquí, que están en carne y hueso aquí y que lo están viviendo, pero tienen esa soberanía y ese discernimiento y tienen esa integridad de hacerlo en sus vidas. Eso, la verdad, que a nosotros creo que tanto Adri como a mí nos llena de gozo, que lo pueden compartir aquí en este tipo de plataformas de comunidades como lo es Meditation, y obviamente que todos ustedes tengan la apertura y que estén resonando con lo que ustedes hacen, también es lo que forma y lo que hace ese match, ¿no? ¿Algo más, Adri? Pues bueno, yo lo único que tengo que decir es gracias al universo porque escucha siempre. Me dijeron que era un go-getter. Bueno, pues siempre escuchas, siempre me has escuchado. Gracias a Alex porque entendiste mi inspiración. Gracias porque siempre estás. Gracias porque esto se manifiesta gracias a ti. Y gracias a todas ustedes porque en verdad son luz en mi vida. Luz de verdad. Y porque mi camino ha sido muchísimo más fácil sostenida por todas ustedes. ¿Dónde vas? Gracias. Yo voy para allá. Gracias a todos. Y no olviden, si no te late, no lo sigas. Por cierto, más tarde hay otra transmisión para que no se la pierdan. Compartan este video, vean la transmisión que tuve en la mañana Adri Migueles y por supuesto nos vemos el miércoles, también el Sendero de la Ascensión. El jueves está Poli Hernández con Semillas Estelares Cristal. El viernes Tania Castro con los mensajitos de Los Ángeles y Meditando al Punto con Flor también. Entonces, les mandamos un gran abrazo a todos. Gracias por todos los comentarios. Gracias Margarita, Abby, Vicky que siguen comentando por aquí. Y pues que tengan una excelente tarde todos. Gracias. Sigan comunidades de manera consciente y sigan a su corazón. Muy bien. Bravo. Muchas gracias. Adiós, gracias.